Están todas las opiniones, en nuestro Focus al Paso, todos. ¿Estamos provocando todos. a nuestra audiencia? Y no sé, yo me siento interpelada, como Sí. que digo, ¿qué? Estaba contestando ¿Qué fuera del está aire. diciendo? Sí. Pero bueno, ahí están Está todas bien. las opiniones. Está bien. Ya estamos con Martín Coan, nuestro segundo invitado de la noche. Bienvenido, Martín, gracias por venir. ¿Cómo están? Escritor, su último libro es Argentinos a las Cosas. También le pone la voz en off y los textos a una película hermosa que se está dando en los domingos en el Malva LS83. La recomiendo muchísimo. No sé si va a seguir durante enero, pero estos domingos seguro que está en el Malva. Por lo que hablé con Herman Schwarzbach, que es el director, como está presentándose a rompiendo. sala llena una y Sí. otra vez, todo indica que en enero va a seguir, Qué bueno, por suerte. está Sí. buenísima, así que vayan a verla al Malva, LS83. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo te agarra este fin de año? Como me agarra con libro nuevo, por así decir, es notable cómo, por lo menos a mí me resulta notable, de mí mismo, que pasaron ya muchísimos años y unos cuantos libros y cierta zozobra en el momento en que un libro nuevo sale, no hay ahí ni un desgaste ni un acostumbramiento, es siempre la misma combinación de expectativa, intriga, ansiedad. Sí, lo vivo exactamente igual. ¿De qué va Argentinos a las Cosas? Argentinos a las Cosas es un ensayo, en realidad es una serie de ensayos, son 25 ensayos. Retoma ya desde el título, pero agregándole una entonación exclamativa más vehemente, la célebre frase de Ortega y Gasset, Argentinos a las Cosas, pero en el epígrafe ya hay una frase que le adoso a la de Ortega y Gasset, que es una frase extractada de una novela de Nabokov, en la que se dice qué cosas exactamente. Entonces, entre Argentinos a las Cosas y qué cosas exactamente son 25 ensayos sobre cosas, objetos, lugares o figuras que me permitieron abordar todo eso como algo así como huellas de lo argentino. Huellas. No está pensado como un libro, como un ensayo sobre la argentinidad. Como No la hay película de Franchella. Lo estoy provocando. no exactamente. No exactamente. Creo que no son 25 también, no me acuerdo. 13, 14, sí. Bueno, no la vi, entonces no puedo decir nada. Pero la premisa es que no hay un homo argentum, no hay. Entonces no hay una pregunta por el ser nacional, o no hay tampoco 16 variaciones sobre historias son las de modalidades Franchella. reconocibles. No. No está pensado tampoco como un libro de ensayo sobre cosas típicamente argentinas, porque la idea de lo típico derivaría o remitiría a una idea de la identidad consolidada, reconocible, establecida, y la idea del libro es abordar o pensar la identidad no exactamente como algo firme, establecido y reconocible, sino como huellas que tienen que ver tanto con lo que se afirma como lo que se desvanece, lo que se levanta como lo que se hunde, lo que se sostiene como lo que se cae. La idea de que una identidad en realidad está hecha de todos esos componentes a la vez. No la idea de que en algún momento se levanta tipo apogeo y declinación. Claro. No una trama histórica de apogeo y declinación, sino la idea de que en cada momento hay algo que se sostiene y algo que trastabilla. Y algo que se levanta y algo que se cae, que una identidad, en la medida que uno, en este caso yo, en la medida que uno no participa de una especie de convicción de formulaciones rotundas, en este caso de la identidad nacional como una afirmación, como algo del orden del ser. Si uno no lo piensa como algo del orden del ser, sino la idea de que hay huellas dispersas, fragmentarias, que en parte afirman y en parte se disuelven, que en la misma condición de huella indica una presencia, pero también algo que no está, que está y no está, o que está y se desvanece. Una idea una idea de la identidad, en este caso de la identidad argentina, pero valdría para cualquier otra formulación de identidad, tal como yo trato de pensarla o de abordarla, que no la encare como la certeza de lo que se afirma, sino algo que participa también del orden de la vacilación, de la puesta en crisis. De la duda. De la duda. ¿Qué cosas, no? Sí, al final. Exactamente. La cita que le adosé. Y la idea es que la duda o que la puesta en crisis no es algo que viene a deteriorar o a acechar o a hackear la identidad, sino que forma parte de una lógica, de una dinámica de la identidad, en la medida que esa identidad no se
piense desde la mismidad y desde la afirmación rotunda, desde aquello que no vacila, desde la certeza. En la medida en que pensamos la zozobra, desde la zozobra, una identidad que se afirma pero también zozobra, que pisa pero también tropieza y que eso ocurre a la vez. Bueno, el libro está pensado un poco así, como marco general o como idea general. Después lo que es un ensayo sobre distintas cosas, donde leer claves o huellas o pistas de lo argentino. Es difícil, ¿no? Adueñarse de esa duda, convivir con ella y transitarla. Sí, exactamente. Y saber que no hay certezas. Exactamente. Y donde hay una certeza, interrogarla para Moverla un poco. Para moverla un poco. Ahora, en esta época me parece que debe ser especialmente interesante leerlo porque está como en juego la identidad argentina, en este momento político. Como que no sabemos bien si somos aquella sociedad del año 83 que valoraba determinadas cosas en la primavera democrática, incluso la del principio del siglo XXI, o si somos esto, que no queda bien claro qué somos, que un presidente recomienda un libro a todo su gabinete y salen y sacan la foto, defendiendo lo indefendible, lo estuvimos comentando, lo debes haber escuchado. También está en juego que somos, ¿no? Ahora y siempre. Y donde pueda no haberlo estado, mi disposición habría sido ponerlo en juego. Pensando, recapitulando espacios o instancias en las que hubo afirmaciones, distintas formas de auges de distintas formas de nacionalismo, pensado como vehemencia de la certeza o de la trascendencia o de la esencia o del ser nacional. En lo que a mí respecta, bienvenida a la interrogación. Me parece siempre mucho más estimulante abrirse a la reflexión, a la interrogación de en qué consiste y en qué consiste en cada momento, para no suponer que no hay una marca definitiva o un origen, digamos, una instancia que define una autenticidad a la que remitirse. Me parece más adecuado pensarlo como algo que transcurre históricamente, se transforma históricamente, se reconocen líneas de continuidad y de permanencia, pero también esas permanencias son permanencias porque se adaptan o porque se transforman. Y como no creo en ningún orden de la identidad, no solo el de la nacional, que tenga que ver con una especie de principio de mismidad definitivo, absoluto, no las pienso ninguna de las identidades en términos de esencias o de trascendencias. A mí en lo personal, no diría que mi insatisfacción con el presente, estoy insatisfecho con el presente, pero mi satisfacción con el presente no tiene que ver con el hecho en sí de que se instale en nuestra sociedad o exista una interrogación de en qué nos reconocemos, cuáles son nuestros fundamentos, cuáles son los pactos que como sociedad establecimos y sostenemos. La idea de que todo eso se revise, se someta a discusión, de por sí no me resulta preocupante o decepcionante. Lo que me resulta decepcionante son los términos tremendamente elementales en que eso está ocurriendo. Entonces sí, si la discusión o la revisión pasa por habilitar y legitimar el trabajo infantil, que es una cosa que, bueno, es una discusión que hay que darla, pero desde el punto de vista de un mínimo requerimiento de fundamentación, de elaboración, de calidad de elaboración de las ideas para discutirlas, me parece demasiado rudimentario este tiempo presente. Y no lo estoy diciendo en términos de quien se ubica en alguna especie o alguna clase de pedestal y mira hacia abajo y dice que bajo el nivel de lo que están discutiendo. Me pienso como lo que soy, un ciudadano común que más bien tiene la expectativa de que su clase dirigente plantee un horizonte de discusión que resulte estimulante para lo que soy o lo que somos, ciudadanos comunes. Pero si lo que nos están planteando o lo que le están planteando a nuestra eventual disposición a revisar y abrir las discusiones sobre todos los principios sociales, pactos, tiene que ver con validar el trabajo infantil. El problema que le encuentro a eso no es que esté abierta la discusión o que ciertos pactos estén sujetos a revisión social. Es que los términos de la discusión son tremendamente precarios desde el punto de vista de su elaboración. O sea, son discusiones de niveles muy bajos. E insisto, no me pienso en absoluto en una especie de nivel más alto que diga... Al revés, me pienso en el llano social en el que me ubico como ciudadano común y desde ahí digo, pero el nivel de lo que están planteando es bajísimo. Además de la sordidez
ética que viene de por medio. ¿Qué te pasó con el resultado de las elecciones? ¿O qué te pasa bueno, ver que una mayoría elige a una clase dirigente que propone este tipo de discusiones? ¿Qué te pasa con eso? Me pasan varias cosas. Voy a tratar de seleccionar una que pueda ser significativa para ser dicha. En lo que yo pensé que iba a ser un programa de radio y... ¿Viste? Todo se transforma. Todo se transforma. Trato de orientarme a lo siguiente, trato de preguntarme y preguntar, porque la pregunta va abierta a quienes se han entusiasmado. Diría dos cosas. En una no hago más que retomar lo que acabamos de escuchar, lo que se acaba de decir acá mismo por alguien que se dedica a la política y sabe infinitamente más que yo de estas cosas, que fue el impacto intimidatorio de haber votado bajo la amenaza del presidente de la principal o una de las dos principales potencias del mundo, que amenazó con hacernos daño si no votábamos lo que él decía. Y eso efectivamente parece haber impactado. Ahora, votamos bajo amenaza de una potencia mundial. Lo cual invita por lo menos a revisar la manera en que se introduce y se declama la noción de libertad. Porque fue si esto funcionó, estoy retomando lo que dijo Pichetto sentado acá hace unos minutos, y no es el único que ha observado o ha señalado la incidencia que tuvo haber votado bajo una amenaza de destrucción de una potencia mundial. Explícito, no estamos tampoco hurgando sentidos ocultos, tratando de discernir. Sí. No es una visión conspiranoica, es lo que pasó. Lo dijo Trump, dijo, si votan lo que digo yo, los apoyo, pero si no votan lo que digo yo, los destrozo. Y entonces el efecto intimidatorio de la amenaza de alguien con tanto poder, que está al frente de una potencia con tanto poder, parece haber funcionado, pero parece haber funcionado al mismo tiempo con la urgencia de un cortoplacismo desesperante. Básicamente tuvo que ver con tener un lunes tranquilo. Y un poco lo que uno recogió el lunes posterior a aquel domingo fue, bueno, pasar, y ya el martes la discusión ya era otra. El martes la discusión ya era otra. Conseguimos pasar el lunes, no se disparó esto, no se disparó aquello, no enloqueció esta medición, el riesgo país no se nos fue, votamos para pasar un lunes tranquilo. Bueno, el problema es que después llegó el martes. Sin ninguna subestimación en absoluto. Pero esto parece haber tenido su impacto. Y después me pregunto desde mi misma necesidad como ciudadano, como parte de esta sociedad, si la adhesión de ese voto implica una adhesión integral a todos los términos de aquello que este gobierno va llevando adelante. ¿Por qué? Bueno, un poco en el libro también aparece la idea de cuanto a que las contradicciones pueden ser parte del asunto y no solamente algo que molesta o interfiere o deforma el asunto. Las contradicciones pueden ser parte del asunto y digo, pero esto más que decirlo yo hay que hablarlo. Recién escuchamos algunos, cada uno de los ciudadanos que pueda haber dirigido su voto en esa dirección, lo dirigió porque adhiere a que dejen librados a su suerte o a su desgracia a los discapacitados. ¿Adhieren efectivamente a eso? ¿O a pesar de eso votaron por otras cosas o sostuvieron su esperanza por otras cosas? ¿Votaron porque suscriben o adhieren los embates del actual poder del Estado para destrozar una educación pública que viene teniendo problemas y en la que hay muchísimo para revisar y someter a crítica? Eso no lo ignoro en absoluto. ¿Adhieren realmente a un poder del Estado que está resuelto a la destrucción de la educación a través del desfinanciamiento? Acabamos de escuchar. ¿Van a hacer caso a la ley o van a desobedecer? El Poder Ejecutivo va a desobedecer a los otros poderes que hacen una democracia que ya le han indicado a través de nuestros representantes, porque los representantes son todos, no solo los del Poder Ejecutivo, eso lo sabemos, que responda a los requerimientos para que, en este caso, la educación universitaria funcione en condiciones básicas. No, se trata de condiciones básicas. Lo que está en juego es si se puede seguir. Yo soy docente universitario. Sí. Los votos expresaron, o buena parte de esos votos, o cuántos de esos votos expresaron realmente despreocupación por la cuestión educativa, o hasta una condición de resentimiento dispuesta a destrozar la educación pública argentina, que es uno de nuestros pocos motivos de orgullo a lo largo de la historia argentina. Tiendo a pensar que se votó a pesar de eso,
que el desprecio a los discapacitados, que pegarles a los jubilados, que empujarlos a la muerte total ya no producen valor, que no necesariamente los votos al actual gobierno no necesariamente implican adhesión, que puede haber una contradicción y puede haber un a pesar de, y hay que ver qué es lo que está en el platillo de ese a pesar de, y ese platillo parece tener que ver con una esperanza cada vez menos sostenida en las condiciones reales que vivimos en el día a día, pero que como promesa a futuro, desde el punto de vista del discurso político, parece mantener un grado de eficacia suficiente como para que, perdiendo una gran cantidad de votos, porque respecto de la elección nacional anterior perdieron una gran cantidad de votos, pero entre la debilidad de las propuestas alternativas, una estrategia discursiva muy, muy elemental, pero que encuentra su eficacia en esta formulación mística de sufrimiento y redención, que ha estado permanentemente en el discurso de Milei, y que en la medida en que no se resolvió solamente bajo el formato estable de la promesa electoral, en definitiva el discurso político siempre promete un futuro mejor, pero la articulación específica que hizo Milei sobre una base, sobre una combinación de política y mesianismo, y de mística y mesianismo, la idea de que no iba a haber un futuro mejor o que eso iba a requerir una disposición sacrificial de primero sufrir. Y de hecho uno lo escuchaba mucho. Bueno, nos dijo que le íbamos a pasar mal. Esa validación del malestar del presente como algo anunciado y condición de necesidad necesaria para un bienestar futuro, evidentemente encuentra todavía un margen en el que esa esperanza se sostiene. Y se sostiene porque aquello que en el presente la contradice se resuelve como, no, pero nos habían dicho que íbamos a sufrir. Hay un Pero problema. estamos sufriendo mucho y no estamos sufriendo todos. Perdón. Entonces Sí. empezás a revisar quiénes sufren mucho, más o menos, y quiénes no están sufriendo nada. Y cuáles serían exactamente los términos, cuáles son exactamente las fuerzas del cielo, que es el eslabón por el cual del sufrimiento se iba a pasar a una situación mejor. Ya varias de los plazos y de los términos de aquellas promesas claramente no se están verificando. Pero las esperanzas, ¿a dónde va a parar una esperanza y cuándo se agota? Bueno, no es tan fácil de discernir. Hay una frase o un concepto que Pablo Semán resumió en la frase: Milei no tiene contra quién perder. Y mi pregunta es, ¿existe, vos ves que haya del otro lado un modelo alternativo, un discurso alternativo, un proyecto distinto al de país que propone Milei? Lo hay, no hay solamente un otro lado. Digo, por el otro lado supondría que los lados son dos, y una de las dificultades con las que uno, como ciudadano común, que es lo que yo soy, una de las dificultades con que venimos lidiando es suponer que los lados son dos. Y son más de dos. Son más de dos. Sería deseable que apareciera más de una alternativa. Y yo creo que de hecho hay más de una alternativa. Las razones por las cuales no terminan de cuajar, de fortalecerse, son varias, pero me parece que una parte, un componente también de por qué los votos en buena medida volvieron a ir a donde ya habían ido, es que como si se dijera, y si no van a ir, ¿a dónde van a ir? Yo no lo voté, yo encontré a dónde llevar mi voto, que no era al gobierno. Pero también entiendo que la falta de alternativa, de una alternativa que termine de cuajar con cierta fuerza, incide, sin dudas incide, y a veces con elementos de desgaste interno. Bueno, en parte por lo que acabamos de escuchar en el bloque anterior a Sí. este que modestamente ocupo yo. No estoy hablando de batalla cultural, que Sí. es bajo el título en el que estamos. Milei grita que está dando la batalla cultural, como grita casi todas las cosas que grita, etcétera. Lo que no quiere, yo no lo daría tan por sentado que la batalla cultural la dio él y no la dieron gobiernos anteriores. Me parece que hay algo, a ajustar, si es que estamos pensando en Gramsci, pero entiendo Sí. que están pensando en Gramsci. Ningún proyecto de hegemonía política no involucra una dimensión de legitimación cultural, ninguno. Cualquier proyecto que haya apostado a algún grado de hegemonía política involucra de por sí una legitimación, una validación, si no, no hay hegemonía, de índole cultural. Con lo cual la idea de que antes no había batalla cultural y ahora sí, es forzada y es una lectura de Gramsci que me parece cuestionable. Quizás deberían releerlo con un poco más de atención, porque si es que están hablando de Gramsci.
En el macrismo hay aspectos decisivos que se quebraron, en términos de disputas culturales. Y no me parece que sean ajenas a las condiciones actuales. De hecho, Macri sigue confiando en poder razonar y entenderse y confiar en Milei. No están tan disociados como yo mismo, espectador de este mismo programa, acabo de escuchar en el bloque anterior. Ojalá eso fuera tan claramente así. No lo es. Y hay algunos quiebres en los que abreva la batalla cultural vociferada por Milei, que en realidad se saldaron y es una dirección en la que se avanzó de un modo muy cuestionable para mí. En la batalla cultural que sin tanta vociferación se dio durante el macrismo. Por lo pronto y por caso, haber logrado traspasar una lógica de lo público al lenguaje de lo privado. Yo lo que sé hacer, si es que lo sé hacer, porque estoy formado en la crítica literaria, es ver qué es lo que pasa con los discursos y ver qué es lo que pasa con las palabras. Pero como sabemos también desde la propia literatura, las palabras interpelan una realidad, designan una realidad, entran en relación con una realidad, quiero decir, no es una burbuja verbal que uno habita encerrado ahí. Pero en el momento en que el plano de lo público y de los intereses comunes que nos constituyen como sociedad y aquello que hace al interés común y que responde a políticas de lo común, solventado con fondos públicos, que son los fondos públicos destinados a los intereses comunes de las políticas de lo común y de los intereses, traspasó al lenguaje privado. Me parece que eso sigue funcionando fuertemente o hizo a las condiciones de posibilidad de la posición desde la que el mileísmo funciona ahora, que es decir, vos trabajás en Canal 7, yo te pago el sueldo a vos. La idea de que pueda formar parte de los intereses en una sociedad, que exista un canal público, que exprese un lugar público, los medios masivos de comunicación. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, claro. Podríamos agregar políticas culturales, la idea de que el desarrollo de la literatura, del cine, de la música, que este desarrollo no esté limitado estrictamente a la lógica de mercado, que es una lógica perfectamente válida, que cubre una parte de la literatura, la música, el cine, la danza, que hay una parte que no responde a la lógica de mercado y que hace al interés social, que esa literatura también se produzca, circule, se promueva y ese cine también se genere y se promueva. Si todo esto que estoy diciendo responde a intereses comunes, hay políticas públicas, políticas culturales que se orientan a fomentar y a propiciar esas expresiones culturales. Cuando eso se traspasa al lenguaje de lo privado, que yo te pago el sueldo a vos, ¿por qué yo te tengo que pagar tu película a vos? Y la dimensión de lo común y la dimensión de lo público desaparece subsumida en la expresión, en el traspaso, en la traducción al lenguaje privado. Hay una distorsión, lo que para mí es una distorsión. Y esa distorsión en la que el mileísmo trabaja todo el tiempo, la produjo la batalla cultural del macrismo, con el apoyo de Pichetto. Quedémonos con esos dos ejemplos porque ya estamos pasados de tiempo. Este programa va hasta las 10 de la noche y son las 10:02. Opa. Se nos pasó el tiempo conversando. Muchísimas gracias, Martín, por haber venido. Martín, gracias. Argentinos a las Cosas, LS83, para darse una panzada de con. Muchas gracias. A ustedes.